A continuación, para dar inicio a la exposición, me gustaría presentar al expositor. Él es Gonzalo Miranda, psicólogo clínico, tiene un máster en psicología, es doctor en salud pública, también es acreditado como experto en psicoterapia por la CNAPC, es psicoanalista, tiene más de 30 años de experiencia clínica, también es académico asociado de la Universidad de los Lagos, también es autor del libro Jacques Lacan y lo fundamental del psicoanálisis, y finalmente es integrante del comité editorial de la revista sudamericana de psicología. Así que, dicho esto, le doy la palabra a Gonzalo Miranda para que empiece con la exposición de hoy. Muchas gracias. Está silenciado, profesor. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahora sí. Ya. Bueno, gracias. Gracias, Marí, por la presentación, por la invitación a este seminario, este breve seminario. Eh, Muy buenas noches a los que estamos en Chile, a los que están en México, buenas tardes. Están disfrutando de la primavera. Nosotros preparándonos ya para entrar de lleno al otoño y el invierno. Bueno, como les digo, esto va a ser una charla, una conversación más o menos breve sobre los orígenes del psicoanálisis. Vamos a hablar de algunos antecedentes. Eh, el psicoanálisis no surge de la nada, ninguna práctica humana surge de la nada, es producto de un contexto histórico. ¿No? Y vamos a hablar también del contexto, sobre todo del contexto donde este señor que aparece ahí en la lámina de abajo, ahí, Sigmund Freud, todavía salía joven en esa foto, crea esto que llamamos el psicoanálisis. Eso nos va a permitir ver también la originalidad del planteamiento psicoanalítico o la novedad y entender por qué el impacto del psicoanálisis. Bueno, en primer lugar, y aunque parezca raro, tenemos que hablar de la medicina científica, la medicina moderna. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Sigmund Freud era médico. ¿Mm? Él se formó, estudió medicina. Freud era hijo de una familia judía, hijo de un comerciante judío, ¿mm? Que tempranamente se va a vivir a Viena, que es la capital del imperio austrohúngaro, y siendo un niño muy brillante, accede a la universidad y estudia medicina, especializándose fundamentalmente en lo que tiene que ver con neurología. Entonces, hay que entender que Freud se forma como médico. Eso es importante. Y eso es, hay que entender entonces en qué medicina se forma Freud. Aunque puede parecerles aburrido, probablemente este caballero se les aparece hasta en la sopa, ¿no? Sobre todo a las personas que hayan estudiado psicología. Este es René Descartes. René Descartes es un referente sumamente importante para entender lo que hemos llegado a hacer hoy, lo que ha llegado a ser la ciencia, lo que ha llegado a ser la psicología, en fin. Él sistematiza una serie de principios que generan una revolución, es decir, un cambio de paradigma respecto de nuestra relación con la verdad. Bueno, y eso tiene consecuencias para la práctica médica, para las ciencias humanas, en fin. eh, y como vamos a ver, después de Descartes deriva una cierta medicina, que es la que, de alguna manera, se hace patente con esto que llamamos el psicoanálisis. Por ahora puede sonar algo abstracto, pero ahí lo voy a explicar. Bueno, René Descartes, ¿no es cierto? Un pensador francés de la modernidad temprana, instala lo que llama como método la duda metódica. Piensen ustedes que la formación de un intelectual, de un médico, de un filósofo, de un teólogo en la época medieval es básicamente leer textos, leer, descifrar, interpretar textos. Es decir, es alguien que se sumerge en la tradición de lo que han escrito otros. Y bueno, Descartes dice, a ver, si a mí me interesa
cómo llegar a la verdad, tengo que partir poniendo en duda todo eso. Voy a poner en duda todo lo que yo sé, todo lo que he leído, todo lo que me han dicho, ¿m? Todo lo que está escrito. Y ese va a ser mi método para empezar a pensar. Pero eso tiene un límite. El límite es que finalmente yo puedo poner en duda todo, salvo que yo soy el que está pensando. ¿M? Y de ahí viene el famoso aforismo de Descartes, que es el pienso, luego existo. O sea, en la medida que pienso, algo existe. ¿M? O sea, hay algo que está dudando. ¿M? Eso es lo que se llama el sujeto. ¿M? Este término que manoseamos tanto, que usamos tanto a veces en psicología del sujeto, bueno, proviene de esta operación cartesiana, ¿no? De esto que dice, bueno, voy a poner en duda todo hasta llegar a un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es de que ese sujeto, ese yo, es el que está poniendo en duda todo lo demás. De lo único que puedo estar cierto es de que yo existo. ¿Por qué? Porque yo soy el que piensa. Bueno, y ahí viene una operación que también seguramente les sonará, que es la división del mundo en dos esferas de realidad, dos órdenes o dos reses, como le llama Descartes, que es la res extensa, o sea, lo que podríamos llamar entre comillas la naturaleza, y la res cogitans, ¿ah? Que es la sustancia pensante, y es ahí donde habita el sujeto. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Porque esto le da una independencia a lo que a futuro llamaremos las ciencias naturales nunca antes vistas. ¿M? Podemos separar, ¿cierto? Descartes además plantea que Dios fue tan genial que creó el universo como una maquinaria perfecta. Pero Dios no está ahí, no está en el universo. Piensen ustedes que los astrónomos antiguos, los astrólogos antiguos, en fin, buscaban señales de Dios, eh, buscaban a Dios en la naturaleza, por ejemplo, en las constelaciones de estrellas. Bueno, Descartes dice no. ¿Mm? Dios creó el universo, pero Dios no está ahí, Dios se retiró. Dios lo creó como una máquina, como un reloj perfecto. Dios le dio cuerda y el universo siguió funcionando mecánicamente. Eso es lo que permitió, después de Descartes, el desarrollo impresionante de ciencias como la física o como la química. ¿Mm? Eh, y derivado de eso, una nueva manera de hacer medicina. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano también se puede entender como una máquina. Eso permite el desarrollo de la anatomía moderna, ¿m? Es decir, de la estructura de esta máquina y de la fisiología moderna, el funcionamiento de esta máquina. Por lo tanto, vamos a hacer una medicina radicalmente distinta a lo que se había hecho en la antigüedad, porque podemos pensar en el cuerpo como máquina. Al mismo tiempo, se produce una revolución epistemológica, que es lo que nosotros llamamos con mucha naturalidad el método científico. Pero si ustedes piensan, el problema de la verdad es un problema antiguo en la humanidad, es decir, cómo llegamos a la verdad, qué es lo verdadero. ¿Mm? Si alguno tuvo, no sé, alguna asignatura de filosofía, tuvo que estudiar a Platón, tuvo que estudiar a Aristóteles, leyó sobre la caverna de Platón, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo llegamos al conocimiento verdadero? ¿Cómo puedo tener la certeza de que lo que yo sé, lo que yo veo, lo que yo toco es cierto? Bueno, en el mundo antiguo, la verdad, sobre todo la verdad de sí mismo, es una cuestión, a ver, o la relación con la verdad más bien produce, ¿m?, un efecto de transformación subjetivo. Es decir, la verdad objetiva es también un trabajo subjetivo. Pensemos, por ejemplo, a ver, no sé, si yo soy budista, para acceder a las verdades budistas, a los preceptos budistas, no me tengo que leer un libro, tengo que ponerme a meditar y experimentar esas verdades en mí mismo. ¿Mm? Bueno, así se hacía también eh,
con sus matices, pero en el cristianismo, ¿no es cierto? En lo que se llamaba la filosofía práctica griega, en sí. Y ahora nos cambia la relación con la verdad. Vamos a ver que eso es fundamental para entender el fenómeno futuro de lo que se van a llamar las psicoterapias. Las psicoterapias. Bueno, pero por ahí vamos a dejar en suspenso eso porque vamos a hablar de medicina. Entonces, como les decía, la revolución cartesiana supone que podemos entender el cuerpo como una máquina y empezar a estudiarlo con cómo se estudia cualquier máquina. Si ustedes tuvieron asignaturas de fisiología, eh, se acordarán, ¿no es cierto?, que en la práctica es como estudiar ingeniería. ¿Mm? Cuando uno estudia el sistema, el aparato circulatorio, uno estudia básicamente igual como estudiaría el funcionamiento de una bomba mecánica que saca y distribuye agua en una casa. ¿Mm? Y básicamente física. Cuando uno estudia, qué sé yo, sistema digestivo, estudia química, la descomposición de los alimentos a través de procesos químicos. ¿Mm? Cuando uno estudia sistema nervioso, le agrega un poco de electricidad, en fin. Pero uno utiliza las herramientas de la física, la química, lo que al futuro se va a llamar biología, eh, para entender el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. En concreto, ¿en qué se traduce eso? Que ya cuando llegamos al siglo XIX, y Sigmund Freud es un hombre que nace en el siglo XIX, la medicina que se hace hegemónica, la medicina dominante, es la biomedicina. ¿Ah? Es decir, es la aplicación de una disciplina nueva que nace en el 1800 que se llama biología, que de hecho finalmente es física y química. Tenemos también que el pensamiento médico oficial pasa a ser el que remite al pensamiento, digamos, a la epistemología o a las ciencias naturales. A nosotros no nos parece raro que un médico no estudie filosofía, por ejemplo, o no estudie sociología, o no estudie historia, pero sí que estudie matemática, física, química, química orgánica, bioquímica. Eh, es algo que en esta manera de pensar que hemos heredado de la tradición cartesiana, de separar lo humanístico de lo científico, bueno, los médicos quedan del lado de la ciencia. Y bueno, eso también tiene efectos prácticos en la clínica y es que se disocia la enfermedad del enfermo, ¿no? O sea, la enfermedad pasa a ser una entidad con vida propia que yo puedo aislar, puedo clasificar, puedo ordenar. ¿Mm? Y eso supone un cambio radical en la práctica también de la relación entre el médico y el paciente. Y bueno, la enfermedad, finalmente, ¿cómo la entendemos? Para poder nombrar a algo enfermedad, tiene que haber o una lesión, o una alteración fisiológica, o una infección. ¿Mm? Por eso, en la realidad chilena, muchos médicos en la atención primaria de salud dicen, esta señora no tiene nada. Pero la señora dice, no, si yo lo estoy pasando mal, yo sufro. No, pero usted no tiene nada. ¿Qué quiere decir ese usted no tiene nada? Es, no hay una lesión identificable, sus exámenes, ¿no es cierto?, de rango fisiológico salieron buenos, tampoco tenemos evidencia de que haya una infección, por lo tanto, lo suyo ¿m? No pertenece al campo de la medicina, porque no es una verdadera enfermedad. La verdadera enfermedad es, ¿no es cierto?, la que tiene un sustrato orgánico identificado. Entendamos entonces que ese es el camino que ha tomado la medicina durante el siglo XIX, eso no fue hace tanto tiempo, que la convierte en biomedicina. ¿Sí? Entenderán también que esto genera un problema con algo que ya, que, eh, que de alguna manera existía en el ambiente, que es lo que se llamaba las enfermedades del alma. No le pongo enfermedades mentales, aunque es lo mismo, ¿no? Porque, bueno, hay algo que sería largo de contar o de desarrollar, que es cuando el alma, acuérdense que psique es alma en estricto rigor, con todos los matices que eso puede significar, no es lo mismo el alma platónica, el alma aristotélica, el alma cristiana, en fin, pero se habla de alma.
Por lo tanto, las enfermedades psicológicas o las psicopatologías son trastornos del alma. El alma queda del lado del sujeto, por lo tanto pertenece a la res cogitans, por lo tanto no tiene que ver directamente con lo que ocurre en esta división, ¿sí?, con eso que llamamos el cuerpo, ahora convertido en una máquina. Esta división es la que, por ejemplo, hace que durante mucho tiempo los hospitales psiquiátricos fueran incluso espacialmente algo completamente distinto a un hospital general. En el hospital general, ¿no es cierto?, se ven las enfermedades de los riñones, las enfermedades del hígado, las enfermedades de la piel, las enfermedades del sistema nervioso, etcétera, ¿m? Pero no las enfermedades mentales. Tienen un régimen distinto, tienen un lugar distinto y se tratan de otra manera. ¿M? Bueno, al hablar de enfermedades del alma, entenderán que esto tiene una cierta ambigüedad. ¿M? La locura, el problema de la locura, que es una cosa sobre la cual el ser humano se ha preguntado por siglos, se ubica de un modo raro entre lo natural y lo sobrenatural. Eh, Hay explicaciones desde posesiones demoníacas, ¿no es cierto? Bueno, una serie de teorías que están en el plano de lo sagrado, y esa dualidad se traslada después a esta diferencia entre lo orgánico y lo moral. Y me detengo acá porque digo lo moral. Justamente, lo moral durante mucho tiempo fue sinónimo de lo que podríamos llamar psicológico. Los filósofos morales eran quienes se preguntaban, igual que lo hacen los psicólogos, qué mueve al ser humano, cuál es la naturaleza del ser humano, qué busca el ser humano y por lo tanto cómo debe comportarse. ¿Ah? Eso hacía la filosofía moral. La filosofía moral es un antecedente directo de la psicología. Hasta el día de hoy usamos la palabra moral, ¿no? Eh, mm, un, el entrenador de un equipo chileno decía que habían contratado de fútbol un, un psicólogo para subir la moral del equipo. No es que quisiera decir que los jugadores se iban a portar bien, iban a ser fieles, iban a tomar menos alcohol, no. Estaba hablando del ánimo. Bueno, entonces, la locura, esto que llamamos la enfermedad del alma, ¿m? Que por cierto tiene una historia y tiene tratado durante la Edad Media, durante el mundo griego, en la medicina grecolatina, bueno, queda ubicada en este sitio como intermedio, ambiguo. ¿Ah? Hasta que llega la Revolución Francesa. Y ustedes dirán, ¿de qué está hablando este profe con la Revolución Francesa? Esto es una clase de historia, ¿de qué está haciendo? Bueno, es que esto no es menor porque estamos hablando del contexto. Estamos hablando del contexto. Ya les dije que ninguna práctica nace en el limbo. ¿Mm? La Revolución Francesa es la encarnación política de las ideas ilustradas, de las ideas modernas, esas ideas que circulaban en el campo de la filosofía y del pensamiento, bueno, de repente tienen una concreción a partir de la Revolución Francesa. Y una de las consecuencias que eso tiene es el debate sobre la locura. Nunca se escribió tanto sobre la locura como durante la Revolución Francesa. ¿Qué es el loco? ¿Cuál es la naturaleza del loco? ¿Mm? Por lo mismo, nunca se legisló tanto, ¿ah?, sobre la locura como la Revolución Francesa. La legislación sobre las enfermedades mentales francesa duró desde la Revolución hasta 1990, no cambió. Entonces, en ese marco, en el marco de la instalación de las ideas humanistas, democráticas, ¿m?, en un régimen político que se supone supera las monarquías absolutas europeas, adviene un nuevo régimen versus el antiguo régimen, bueno, surge una figura clave, que es Philippe Pinel. A lo mejor lo conocen. ¿M? ¿Quién es este Pinel? Bueno, Pinel se forma como médico en dos escuelas de medicina de mucho prestigio en la época, Toulouse y particularmente Montpellier, y de ahí se va a París. ¿Mm? En París
los primeros movimientos revolucionarios, lo llevan como médico de un asilo. Los asilos donde están los locos. ¿Mm? El asilo de la Bicep, donde conoce a otro médico que tiene una posición súper interesante, algo que no era muy conocido, que es el tratamiento moral de los alienados. Acuérdense que en esa época los alienados son los locos, los alienistas son los psiquiatras. ¿Mm? ¿En qué consiste el tratamiento moral? En apelar a la parte sana, diríamos hoy, o no perturbada del loco, con fines terapéuticos. ¿Mm? Poussin promueve el diálogo con los locos para retornarlos de vuelta a la salud mental. ¿Mm? Bueno, en todo este ambiente revolucionario, humanista, conociendo a Baptiste Poussin, eh, se llama Philippe Pinel, pide autorización a las autoridades para suprimir el uso de cadenas. Los locos en ese tiempo estaban encadenados, ¿no es cierto?, encerrados y encadenados. Por eso, Pinel ha pasado a la historia, y hay cuadros y hay mucha mitología en torno a eso, como alguien que liberó a los enfermos mentales de las cadenas. Porque efectivamente lo que hizo fue un trámite que no le resultó, pero fue solicitar permiso, pedir permiso para suprimir el uso de cadenas. Y en eso está cuando lo nombran médico jefe de un hospital muy famoso en el campo de la salud mental, una referencia, que es la Salpêtrière. Bueno, aquí nos vamos a detener un poco. Pinel escribió un primer texto que se llama Nosografía Filosófica. ¿Ah? Aquí es interesante porque noso es enfermedad, nosografía de alguna manera es una disciplina de cómo vamos a sistematizar y clasificar las enfermedades, pero le ponen apellido de filosófica, ¿m? De las enfermedades mentales. ¿Ah? Ahí sienta las bases del diagnóstico psiquiátrico moderno. ¿M? Y un poquito más tarde escribe el Tratado Médico-Filosófico sobre la Alienación Mental. De nuevo, fíjense en el título, médico filosófico. O sea, aquí replica esta dualidad cartesiana. El médico se encarga del cuerpo, el filósofo se encarga del alma. Llámenle alma, sujeto, espíritu, mente. ¿Mm? Todo eso cabe dentro de este paquete. Bueno, y él junta los dos términos, tratado médico-filosófico. Y además propone una causa, una etiología de la locura. ¿Mm? Que es la etiología pasional, o sea, el responsable de las enfermedades mentales o las responsables son las pasiones. El loco no es alguien muy distinto a lo que somos los seres humanos comunes y corrientes o normales. Ese es el primer planteamiento interesante. No hay una diferencia cualitativa. Las estructuras mentales entre el loco y el sano son las mismas. Pero, ¿dónde está el problema? Que se deja llevar por sus pasiones desordenadas, en detrimento de la razón. Por lo tanto, el tratamiento del loco debe ser moral. Entiéndase por moral una suerte de tratamiento psicológico-pedagógico. ¿Mm? Así comienza la historia de la psiquiatría moderna. ¿Mm? Bueno, ahí estos son solo algunas fotografías, porque uno podría preguntarse, oiga, pero todo lo que vemos de las fotografías de los psiquiátricos antiguos, de los asilos, eran más bien cárceles, o sea, tienen una serie de instrumental que parecen en realidad instrumentos de tortura, herramientas de tortura. Bueno, pero ojo, si bien esas eran terapias físicas, es decir, se entendían con el cuerpo, su objetivo era moral, su objetivo era provocar intimidación y conmoción. ¿Mm? De hecho, eso duró hasta no hace mucho, cuando, por ejemplo, a los padres se les ocurría que para eh, parar la pataleta de un hijo había que meterlo en la ducha fría. No era muy distinto a lo que se hacía en los hospitales psiquiátricos en el siglo XIX.
¿Mm? Pero ¿cuál es el objetivo de meter al niño a la ducha fría? ¿O cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de todas estas medidas de tipo física. ¿Mm? Es como que, imagínense un niño con pataleta, ¿no? Está tomado por la emoción, está desbordado por la emoción y por lo tanto no se puede razonar con él, no se puede dialogar con él. Bueno, el objetivo de todo este instrumental es algo parecido. Salvo el de más abajo, la foto de abajo a la derecha, que es un taller eh, productivo dentro de un hospital psiquiátrico, de un asilo, y que es el origen de lo que se llama la labor terapia. En el fondo, educar un poco al loco a través del trabajo. El trabajo ordena, produce, eh, atempera, ¿no es cierto? Modera las pasiones, regula, etcétera. Lo que, bueno, muy propio también de la época. ¿Mm? Ya, vamos acercándonos al psicoanálisis. Hay algo, ¿mm?, que tiene un derrotero distinto, que es lo que llamamos la histeria. No podríamos entender el psicoanálisis si no entendemos lo que es la histeria. ¿Mm? Que era un gran misterio para la medicina del siglo XIX y que más bien era tratado más que por los alienistas, ¿m?, era tratado por los neurólogos y por eso tuvo una historia un poco distinta. ¿M? Bueno, antes vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque uno se podría preguntar qué pasó entre medio, ¿no? ¿Qué pasó con el tratamiento moral, con Pinel, etcétera? Bueno, surgió una teoría que es la teoría de la degeneración. ¿M? Ahí tenemos a Benedict Morel, ¿no? Teólogo y médico francés, que propone una teoría tomando el Génesis de la Biblia, ¿no? Donde Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, creó una especie de prototipos de seres humanos, pero los seres humanos se multiplicaron al punto que eh, empezaron a aparecer, ¿no es cierto?, individuos que se alejaban de estos prototipos de la especie humana. Esos serían los degenerados. Los degenerados. Todavía a veces se usa la palabra degenerado. Eso incluye todo, desde los zurdos, los criminales, los tartamudos, los locos, etcétera. ¿Mm? Acuérdense que Dios se enojó con la especie humana en el Génesis, con su creación, porque vio que cuando se multiplicaba aparecía el mal. Ahora, ¿por qué tuvo tanto efecto esta teoría? Tuvo mucho efecto en el mundo de la psiquiatría. Bueno, básicamente porque poquito después aparece la teoría de la evolución de Darwin, que plantea con un lenguaje científico algo más o menos parecido, ¿no? La sobrevivencia de los más aptos, la sobrevivencia de los más aptos, ¿ah?, de alguna manera, y que ciertos individuos que se desvían, ¿m?, si esas desviaciones no generan ventajas evolutivas, sino más bien problemas para la adaptación, bueno, deberían extinguirse. ¿No? Y así surge toda la lógica de las enfermedades heredodegenerativas, que sería largo entrar acá, pero ¿por qué es importante para efectos de esta presentación? Bueno, primero, porque aparece mucho pesimismo y miedo respecto al enfermo mental. O sea, el enfermo mental es un degenerado, es alguien que se aleja de la especie humana. Ya no está esta continuidad que planteaba Pinel. Hay una, hay un, eh, hay una diferencia cualitativa entre el normal y el enfermo. Y bueno, y entonces también evoluciona la terapéutica. No hay mucho que hablar con el enfermo mental, no hay mucho que escuchar de parte del enfermo mental, y se va haciendo así hegemónico la corriente organicista. ¿M? Es decir, entender las enfermedades mentales como enfermedades del sistema nervioso. No hay enfermedades en estricto rigor de la mente, del alma o del sujeto. ¿M? Y bueno, eso tiene que ver con la aspiración que está hasta el día de hoy de la psiquiatría de sentirse una especialidad médica más. Evoluciona la terapia, desde el tratamiento moral se aparece, ¿no es cierto?, el tratamiento con malaria, los choques insulínicos, la lobotomía, el electroshock, hasta llegar finalmente a los psicofármacos. Esto en el marco también del auge de la psiquiatría alemana, que se transformó en la psiquiatría dominante, ¿m?, y que fue la que conoció Freud. ¿Ya? Eh, por algo aparece ahí Kraepelin, ¿no?, que todavía es una referencia que nosotros tenemos
al momento de generar clasificaciones de los trastornos psiquiátricos. ¿Mm? Bueno, entonces, por una parte tenemos que la psiquiatría, que nace del lado del tratamiento moral, ¿m? De un tratamiento psicoeducativo, podríamos decir, del loco, ¿m? Evoluciona ¿m? Mediante o a través de la teoría de la degeneración y de la evolución hacia una psiquiatría organicista y renuncia a los intentos de diálogo o a las terapéuticas a través de la palabra, y lo que hace es dedicarse a buscar, bueno, dónde está el problema anatómico o fisiológico que produce la locura. Empeño que se mantiene más o menos intacto hasta el día de hoy. Pero como les decía recién, algo ocurre con esto que llamamos la histeria. ¿Mm? Ahí tenemos algunos notables que tienen dos cosas en común y por eso es interesante. Primero, son franceses. ¿Mm? Es distinta la cultura francesa a la cultura alemana. Pero además son neurólogos, son neurólogos. Y en la neurología ¿m? Había llegado como herramienta legítima, después de un largo derrotero desde lo que es el magnetismo animal, el mesmerismo, etcétera, la hipnosis. La hipnosis pasa a ser una herramienta posible o una herramienta válida en el uso del tratamiento de cierto tipo de patología. Y al mismo tiempo, el tratamiento moral sigue vivo, pero bajo la lógica de la sugestión. ¿Ah? Es decir, lo que tenemos que hacer con las personas con problemas mentales ¿m? Es tratar de que piensen de otra manera. Bueno, ahí hay todo un debate, en fin, en el cual participó Freud respecto de la legitimidad o no de la sugestión, pero no nos vamos a entrar ahí. Lo importante es que fundamentalmente esto se da en torno a la histeria, este trastorno raro, ¿no es cierto?, que tiene una larga historia, ¿no? Que se llama histeria por la idea de que es una enfermedad vinculada a las mujeres, donde el útero como que enloquece y se mueve ¿m? Dentro de la mujer, y por eso las terapias eran de lo más esotéricas, ¿no? Para tratar a los trastornos histéricos. ¿M? Y la histeria es un desafío para los neurólogos. ¿Ah? Tratar de entenderla, tratar de sistematizarla, tratar de curarla. ¿Mm? Entonces, de este encuentro de la neurología francesa con la histeria surge el psicoanálisis. ¿Ah? No hay que olvidar que Freud estudió con Charcot. Freud obtuvo una beca para irse a estudiar a la Salpêtrière, a Francia, a París, con Charcot, y lo vio producir síntomas histéricos a través de la hipnosis. ¿Mm? Bueno, y esto abre un capítulo distinto, es decir, porque eminentes neurólogos, respetados neurólogos, personas que nadie dudaría de su condición de científico, que han tratado de encontrar, ¿no es cierto?, el origen orgánico de la histeria, de alguna manera terminan hablando de psicogénesis. ¿Ah? Y aquí solamente les traigo un par de frases, ¿no? Eh, Aquí tenemos a Charcot, ¿no? Él plantea, imagínense, una etiología de la histeria que es psicológica. O sea, aquí no hay ni infección, no hay una alteración fisiopatológica, no hay tampoco un problema anatómico, sino que está hablando de una idea. Dice, una idea, un grupo coherente de historias asociadas toman posesión de la mente como parásitos, permaneciendo aisladas del resto de la mente y expresándose al exterior a través de fenómenos motores. ¿Mm? El grupo de ideas sugestión, se encuentra aislado y separado del control del gran número de ideas personales acumuladas y organizadas durante largo tiempo que constituyen la conciencia propiamente dicha, es decir, el yo. Aquí, bueno, podríamos detenernos y hablar mucho de esta cita, pero miren, dice, la conciencia es el yo, primero. ¿Ya? Y existen algunas ideas que le son ajenas al yo. Y esas ideas que son ajenas, que están aisladas de la conciencia, se expresan a través de fenómenos motores que serían los síntomas histéricos. Entonces, tenemos aquí enfermedades
o trastorno de origen psicógeno, ¿m? Cuya etiología o cuya causa es una idea. Aquí tenemos a Pierre Janet, ¿no es cierto?, médico y psicólogo francés, que en la misma línea dice, habría que recorrer toda la patología mental y parte de la patología física para mostrar las alteraciones producidas por una idea, de nuevo, separada de la conciencia personal. ¿Mm? La idea, al igual que un virus, se desarrolla en un extremo de la personalidad inaccesible para el sujeto. De nuevo, sujeto es conciencia. Trabaja de forma subconsciente, ya usa la expresión subconsciente, y hace surgir todos los trastornos de la histeria y de la enfermedad mental. O sea, mientras la psiquiatría oficial, sobre todo la psiquiatría alemana, avanza hacia una postura clara en términos de que no existen trastornos de origen mental, lo que hay son alteraciones neurológicas con manifestaciones mentales, bueno, tenemos un grupo de neurólogos que de alguna manera llegan a la conclusión de que no, de que existen trastornos que son producidos por ideas, ¿m? Por fenómenos de carácter psicológico. Bueno, Freud se formó en la tradición más bien de habla alemana, pero también recibió, sobre todo porque era neurólogo, ¿no? Este influjo de parte de la neurología francesa. Y porque él tenía el problema de que él armó su clínica con histérica. ¿Mm? Freud era un hombre que no tenía riqueza, no era muy claro que le gustara la clínica, probablemente le había gustado ser investigador. Él hizo intentos por dedicarse a la investigación, pero bueno, tenía que ganarse la vida, instaló su clínica y claro, ¿qué es lo que le llegaba? Le llegaban casos de histeria. Ante eso dijo, bueno, tengo que formarme más en histeria. ¿Y quiénes son los que saben de histeria? Los franceses. Vamos a ver qué dicen los franceses sobre la histeria. Y además, Freud trabajó con un colega, un respetado neurólogo, también bien es, ¿no? Eh, digamos, que es como una suerte de mentor de Freud, que es Joseph Breuer. ¿Mm? Joseph Breuer, el primer libro de Freud lo escribió, lo escribieron juntos con Breuer. ¿Mm? Y Breuer tenía una propuesta de tratamiento. Tenía una propuesta de tratamiento que era el tratamiento catártico. Tratamiento catártico. ¿Mm? La palabra catarsis significa liberación, purgación. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que dice Breuer? Dice que la histeria, Breuer se dedicaba al tratamiento de pacientes histéricas, fundamentalmente mujeres, se produce, ¿m?, por ciertas ideas asociadas a ciertos afectos o ciertos recuerdos, ¿m?, que, que son de origen traumático. Bueno, el origen del trauma es otro gran tema a discutir. Él planteaba que eran por el estado en que la persona, digamos, el estado de alerta que la persona eh, vivía una experiencia. Ese recuerdo desaparece de la conciencia. Entonces lo que hacía Breuer es que a través de la hipnosis o a través de la sugestión, cuando no era posible hipnotizar a los pacientes, hacía que la persona retornara al suceso olvidado. ¿M? Y al retornar al proceso olvidado, la persona reexperimentara y liberara los afectos que habían quedado como enquistados por ahí. Y así trabajaba Freud también. Así llegó Freud. ¿M? Pero, y aquí viene, y aquí empieza la historia interesante, digamos, y aquí esto es lo que vamos ya a ver más derechamente en el diplomado. ¿M? El psicoanálisis comienza fundamentalmente cuando Freud se separa de Breuer y genera su propio tratamiento. ¿M? ¿Qué significa eso? Primero, que renuncia a la hipnosis. ¿M? Por varias razones, a Freud no le iba tan bien con la hipnosis, no le convencía del todo, veía que los síntomas retornaban. ¿No?
plantea que el camino para llegar a eso olvidado que produce los síntomas es otro, que le llama asociación libre. Diga todo lo que se le venga a la mente. Es decir, hay algo que sí sabemos, pero que está ahí, oculto, latente. ¿Mm? Cuando Freud plantea la asociación libre, bueno, ahí comienza realmente el psicoanálisis. ¿Mm? Y esto va muy de la mano con una cuestión que sí es revolucionaria y es que las ideas que podemos llamar inconscientes, ya lo planteaba Janet, lo planteaba Breuer, lo planteaba, ¿no es cierto?, otros médicos, ¿Mm? Pero Freud dice, no, no podemos hacer sinónimo de mente con la conciencia. Toda la psicología de la época asumía que mente y conciencia eran lo mismo. ¿Mm? Freud dice, no, hay pensamientos, hay ideas, hay recuerdos inconscientes en todos nosotros. No es solo propiedad de los enfermos. Lo inconsciente es parte de la estructura de la mente. ¿Mm? Por eso Freud se toma tanto tiempo en escribir algunos libros, digamos, iniciales en torno a fenómenos como los sueños, o como los lapsus, o como el chiste, el humor, porque son maneras de intentar demostrar de que el inconsciente no es algo que ocurre solo en las personas enfermas, sino que el inconsciente es una cuestión de estructural. Todos los seres humanos, llámense sanos o no sanos, poseen una parte de la mente de la cual no tienen idea. O sea, eso ya es una cuestión tremendamente revolucionaria para la época. Esto es una novedad para la filosofía, desde luego, para la medicina, ¿sí?, y para la psicología. O sea, aquí plantea una teoría de la mente totalmente novedosa, que asume que eh, hay como una mente dual, o la mente está dividida. Una parte de la mente es lo que llamamos la conciencia, ¿sí?, y otra parte es inconsciente. No sabemos de ella más que por sus manifestaciones, como, por ejemplo, los síntomas. Pero no solo los síntomas, también por fenómenos normales, como los sueños. ¿Mm? Y de ahí empieza a elaborar toda una teoría acerca de, bueno, qué es el inconsciente, cómo se organiza el inconsciente, cómo son los pensamientos inconscientes, por qué surge el inconsciente, la idea de represión, bueno, toda la teoría que nosotros ya más o menos manejamos hacia el futuro. Pero aquí ya hay una cuestión radical. Freud era médico, se podría haber conformado con haber planteado un tratamiento para la histeria. Miren, vayamos donde el doctor Freud, porque el doctor Freud parece que inventó una nueva terapia para los síntomas histéricos. Habría tenido su consulta llena, le habría ido bien, habría ganado fama, etcétera. Pero no se conformó con eso. Creó una nueva psicología general, que es lo que él llamó metapsicología. ¿Mm? Bueno, y dentro de esa, digamos, de esta nueva manera de concebir la mente, cambia también radicalmente la práctica clínica. Mientras la medicina ha ido tratando de desentenderse del síntoma y sobre todo de la idea de sentido. ¿Mm? Por algo la medicina va renunciando al diálogo y a la palabra. Freud dice, no, hay que escuchar los síntomas de esos que llamamos neuróticos, los histéricos, los fóbicos, los neuróticos obsesivos. ¿Mm? Porque los síntomas hablan, son mensajes, dicen algo acerca de la verdad oculta de ese sujeto. Y plantea una clínica que va por un camino completamente distinto a el camino que va siguiendo la medicina oficial, que es lo que llamamos la clínica de la escucha. ¿Mm? Y bueno, como vamos a ver después, en ese derrotero, cuando plantea lo de la asociación libre, empiezan a aparecer muchos recuerdos de orden sexual, bueno, de orden traumático y sexual. Y Freud no sabía qué hacer con eso. Estamos hablando de épocas donde no se habla de sexo. ¿Mm? Y Freud se encuentra con que muchos de sus pacientes, al practicar la asociación libre, cuando empiezan a relajar los controles del yo, digamos, los controles del pensamiento, llegan a recuerdos de connotación sexual infantiles. Y Freud se asusta y dice, qué raro esto.
¿Cómo van a ser tan malos tantos papás, mamás, nanas, padrastros? ¿Mm? O sea, ¿cómo es esto? ¿Ah? Y ahí entonces empieza a decir, es que a lo mejor hemos entendido mal lo que es la sexualidad. Y plantea la teoría de la pulsión. ¿Mm? Yo siempre digo que el psicoanálisis es como una bicicleta con dos ruedas. Por una parte está la noción de inconsciente y por otra parte está la noción de pulsión. Si le sacamos cualquiera de las dos ruedas, el psicoanálisis anda cojo. ¿Mm? Pero bueno, estos son solo antecedentes. ¿Mm? Eh, ya después, si ustedes se inscriben en el diplomado, hablaremos ya más claramente eh, de en qué se convierte todo esto. Freud mismo fue sorprendido por estos hallazgos clínicos. ¿Mm? Freud probablemente muchas de las cosas que se le aparecieron no las esperaba. ¿Mm? Pero decidió seguir adelante, investigar, ir poniéndoles nombre y, bueno, en los siguientes 40 años se dedicó a sentar los pilares de esto que llamamos psicoanálisis, eh, que, bueno, es una teoría, es una clínica, ¿no? Y es también una psicología. Y eso es lo que yo quería presentarles hoy. No quiero alargarme más, así que terminamos con la presentación. Y bueno, vuelvo a mostrarles la misma lámina que mostró María al comienzo. Ahí están los códigos QR que ustedes pueden, en los cuales pueden ver, ¿no? En qué consiste este diplomado, que es un diplomado claramente clínico, ¿ah? Pero sí tiene una unidad al principio donde se va a hablar de como los derroteros de la teoría psicoanalítica con Freud y posterior a Freud. Eh, y dejamos espacio para algunas preguntas entonces. De hecho, ya hay algunas palabras levantadas. Yo dejo la presentación hasta acá y le doy la palabra a Mary. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, así que le daremos el pase a las tres primeras personas que levanten la manito. Como ya levantó Catalina, ahora queda el cupo para dos personas más y terminamos con el seminario. Así que, Catalina, te voy a dar la palabra. Eh, Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Ah, ya. Muchas gracias por exponer. Se entendió súper bien. Bueno, mi pregunta es, desde cómo se ve desde el psicoanálisis el trastorno afectivo bipolar 2. Ya, te saltaste varios pueblos, sí, po. porque, Sí, porque es una pregunta muy específica, ¿eh? Y requiere de una serie de conceptos que no hemos puesto sobre la mesa, porque eh, Freud teorizó sobre la angustia, sobre la depresión y sobre la manía, sobre la melancolía y la manía, para ser más específico. Para eso necesitaríamos de, de otro, de otro arsenal teórico que yo no lo he presentado. Yo solamente presenté algunos antecedentes. Va a haber un curso también muy sintético sobre el abordaje psicoanalítico de los trastornos afectivos. Solo te puedo adelantar que, eh, a ver, que una de las cosas que hace interesante el psicoanálisis, incluso para los psicólogos cognitivos, ¿m? Personas que hacen ciencia cognitiva han vuelto a leer, por ejemplo, el capítulo séptimo de la interpretación de los sueños, porque Freud propone una teoría cognitiva, una teoría de la mente, ¿m? Donde afecto y representación, o lo que podríamos llamar la idea, no se pueden estudiar por separado. O sea, eh, y bueno, ¿por qué digo que esto ha vuelto a estar sobre la mesa? Porque a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial y qué sé yo, bueno, reaparece efectivamente que ha sido un error para la psicología tratar de separar lo que son los procesos afectivos de los procesos cognitivos. ¿Mm? Ahora, específicamente, ¿cómo se entiende, ¿no es cierto?, la bipolaridad o esta oscilación anímica entre
entre la manía y la melancolía, o entre el triunfo y el sometimiento, diría Freud, bueno, eso ya requiere de otro arsenal teórico y más tiempo, ¿no? Creo que nos desviaría un poco del tema. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora el pase para Marta. Martina parece que. Ah, Martina, perdón. Mi dislexia. Martina. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarle cómo llevar los aspectos como más psicoanalíticos a las prácticas clínicas, porque bueno, yo estudié psicología y de repente me he topado con otros colegas y profesionales que ven estas teorías como un poco más retrógradas, Mm, o no comprenden como ciertos aspectos como más subjetivos, como bien decía usted, o más abstractos, en los cuales yo claramente agendo varias cosas como en una agenda, como temáticas de las que ocupa Freud también, como la parte mm. más arbitraria, más espontánea, donde también se pueden leer como ciertos aspectos, pero cómo poder llevarlo a una área que no sea como tan cuestionada, porque de repente igual se pone como en tela de juicio por otros. Yo creo que es como una parte que me ha costado a mí en particular. Sí, o sea, el psicoanálisis desde muy temprano estuvo lleno de críticas. Y hay muchos tipos de crítica, entonces habría que ver cuáles son los cuestionamientos, porque a veces hay cuestionamientos más bien de tipo epistemológico, a veces hay cuestionamientos, bueno, en fin, hay muchos tipos de cuestionamientos. El psicoanálisis empezó a caer simpático cuando Freud hablaba del inconsciente, del chiste, eso, pero cuando habló de la sexualidad se le vino el mundo encima. Claro. Hay una resistencia al psicoanálisis, indudablemente, y dentro de ciertas escuelas psicológicas, muy particularmente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si habláramos de la resistencia al psicoanálisis, también habría que hacer un seminario entero. Ahora, volviendo al inicio de tu pregunta, ¿cómo se lleva esto al campo clínico? De muchas maneras, o sea, por supuesto que hay. O sea, el psicoanálisis nunca ha dejado de hacer clínica. El psicoanálisis, y eso también es una de las críticas que se le hace, ¿no? Construye su teoría a partir del ejercicio clínico. ¿Mm? Y eso es porque también parte de una epistemología distinta, una relación con la verdad que no es la misma verdad del científico. Y bueno, dentro de la psicología estamos divididos. Lo que pasa es que, claro, nosotros, sobre todo, diría las generaciones más jóvenes, estamos muy imbuidos de la psicología norteamericana. La psicología europea en general no ha tenido grandes problemas con esto, pero la psicología norteamericana sí, porque pretendió hacer una psicología científica de laboratorio, ¿no es cierto?, que pudiera legitimarse a través de, bueno, ser una especie de ciencia natural. ¿Mm? Pero de que hay traducción clínica, o sea, el diplomado trata sobre eso, clínica de la neurosis, clínica de la psicosis, el abordaje de, ¿no es cierto?, de distintos tipos de casos de pacientes. En eso el psicoanálisis nunca ha renunciado, o sea, ha seguido trabajando clínicamente de manera permanente y no solo, porque además mucha gente se queda con la idea del psicoanálisis como en el diván, varias veces a la semana, con ciertos dispositivos, no, porque el psicoanálisis ya sabe que no es una técnica. El psicoanálisis es una manera de plantearse frente al sufrimiento humano y ofrece alternativas, distintas alternativas técnicas que se pueden aplicar en contextos muy diversos y con pacientes también muy diversos. Pero como te digo, o sea, va a haber un diplomado entero para responder esa pregunta, y aún así uno se queda corto. La clínica psicológica no es fácil, ¿ah? Podríamos también hablar largamente de cuáles son las particularidades de la clínica psicológica que la hacen diferente, por ejemplo, de la clínica médica. Y bueno, dentro de ello, eh, ¿qué, no sé, pues, qué variantes hay dentro del psicoanálisis? Alguien pregunta en el chat por la psicoanálisis inglés, francés, alemán. Bueno, algo de eso se ve también en el diplomado. Obvio que hay orientaciones, ¿no? Eh, pero hay ciertas cosas que son más o menos en común. Y ningún psicoanálisis ha dejado de ser clínico. ¿No? Y ninguna corriente ha renunciado a que para formar un psicoanalista haya que pasar por el propio análisis. Eso es muy relevante.
un cardiólogo no tiene que someterse, ¿no es cierto?, a una cirugía de corazón para poder habilitarse como cardiólogo. ¿Mm? Un psicoanalista sí. Y eso es, por eso les nombré por ahí la relación con la verdad. Eso es porque la relación a la verdad psicoanalítica no es la misma que la relación a la verdad científica, sin tener nada contra la ciencia. La ciencia tiene su ámbito, bueno, trabaja con su objeto, tiene su real, ¿ya? La psicología tiene varios. La psicología está dividida, no es un caleidoscopio. No hay una sola psicología. El que grita más fuerte es el que dice la psicología es la mía, pero no hay una sola y eso lo tenemos cada vez más claro. Muchas gracias. Ya, súper. Ahora, por honor al tiempo, vamos a ver la última pregunta, que es de Sergio Troncoso, así que te doy la palabra, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias, profesor. Excelente presentación. Quería hacerle una consulta. ¿Cuál es su opinión con respecto a las corrientes, por así decirlo, que han venido después del psicoanálisis, psicodinámica, psicoanálisis relacional? Y si usted Ujú. considera que en algún momento histórico, por así decirlo, hubo como que se renegó un poquito de la figura de Freud, pero últimamente como que se ha retomado, no tanto interpretado, sino más en la base fiel de lo que eran sus palabras. Esa es mi pregunta, gracias. Eh, claro, también son preguntas del largo aliento, digamos, porque hablar del psicoanálisis inglés, de los autores ingleses, o hablar del psicoanálisis lacaniano, o hablar del psicoanálisis intersubjetivo, por supuesto que da para mucho. Lo que sí es evidente que después de Freud, el psicoanálisis se ramificó, ¿no? Freud era judío, gran parte de su familia murió en los campos de concentración, a Freud lo rescataron en el último momento, se lo llevaron a Londres, se armó un movimiento psicoanalítico muy potente en Londres, que tuvo como figura súper importante o clave a Melanie Klein, ¿no? Pero mientras tanto, en Estados Unidos estaba un psicoanálisis que más bien intentaba dialogar con la psicología que se hacía en las universidades y al mismo tiempo transformarse en psiquiatría dinámica, porque en Estados Unidos le fue prohibido el ejercicio del psicoanálisis a las personas no médicas, a pesar de que Freud lo discutió, lo apeló, mandó cartas. Bueno, después está el psicoanálisis francés que dice, no, los psicoanalistas están perdidos. Más adelante viene dentro del mismo Estados Unidos lo que se llama ¿no es cierto?, el giro intersubjetivo dentro de la Asociación Psicoanalítica Americana, ¿no? Hay gente que cuestiona la forma en cómo se ejerce el psicoanálisis. Por supuesto que hay ramas. O sea, eso, eh, y dentro de la grande, es como que ya, Freud es un gran tronco, después hay ramas, y dentro de esas ramas también hay autores que son un poquito polémicos o que son outsiders. El psicoanálisis es complejo, es vasto, es más grande de lo que a veces se cree, porque hay enormes asociaciones psicoanalíticas que tienen a practicantes y a gente de formación de todo el mundo, ¿m? Pero por supuesto que son orientaciones distintas, y algunas de ellas han renegado de Freud y otras no. Eso también es cierto, digamos, algunos tributan más a Freud y otros han dicho, no, no, hay que superar a Freud. Eh, bueno, no hay que idealizar a Freud, Freud no es Dios, los textos de Freud no son la Biblia, pero indudablemente que Freud nos dejó una herencia que no podemos desconocer, ese es mi punto de vista. ¿Mm? Pero Freud trabajó con un tipo de paciente y en un cierto contexto. Si yo trabajo con, no sé, con jóvenes adictos a la cocaína eh, o a la pasta base, es evidente que tengo que hacer modificaciones en lo que pienso respecto al psicoanálisis, respecto de mi práctica. El psicoanálisis está vivo, está cambiando y tiene que enfrentarse a desafíos nuevos. Ahora y más adelante serán otros. Una de las preguntas que surgen entonces, bueno, eh, ¿qué, ah, ¿cuál es la vigencia del psicoanálisis? ¿Por qué podemos llamar al psicoanálisis hoy? Pero también eso también es largo para responder. Ahora, todas las preguntas han sido en realidad súper ambiciosas, así como que quieren abrirse a distintos tipos de saber, lo cual lo encuentro muy positivo, claro, pero quizás este no era el espacio, no era el espacio para responder esas preguntas. Eh, el psicoanálisis tampoco es para gente apurada, porque no hay respuestas rápidas. No hay como,
como así como la comida rápida. Psicoanálisis no tiene respuestas inmediatas, no tiene una manera de plantearse frente a los problemas así eh, de fácil digestión. Vale. Muchas gracias profesor, por su exposición. Ahora, para finalizar, le doy la palabra para que deje invitados a los participantes al diplomado. O sea, por el tipo de pregunta que ustedes hicieron, claro, eso se- sí, sí, yo diría que la mayoría se va a abordar, ¿no? Dentro de este diplomado, un diplomado que ya tiene varias versiones y eh, que ha sido reformateado, ¿no? Yo diría que esta versión es particularmente interesante, se ha armado un equipo muy robusto, de gente muy transversal, que viene de distintas tradiciones teóricas y también de distintas experiencias. Tenemos desde gente que trabaja en el Ministerio de Salud de Chile, gente que trabaja en hospital psiquiátrico en la urgencia, personas que trabajan en su clínica con niños, personas especialistas en trauma. O sea, creo que en realidad el diplomado está bueno. Tiene una parte teórica, tiene ya después una parte que habla sobre el proceso psicoanalítico, algunas cuestiones sobre ya esta manera de diagnosticar en psicoanálisis o por qué la nosología psicoanalítica es distinta a la nosología psiquiátrica tradicional. Tenemos también una unidad sobre salud pública, porque sabemos que muchas de las personas trabajan en instituciones. El psicoanálisis no nació en las instituciones, pero ha tenido que insertarse y por lo mismo hacerse preguntas respecto de qué se hace o cómo se hace. Y también vamos a hablar algo sobre clínica de los niños, clínica de urgencia, clínica del trauma. O sea, es un diplomado bastante completo. Así que a quienes les interese, quedan cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Ha sido un gusto. Este seminario ha estado muy interesante y ahora voy a dejar de grabar para dar paso al sorteo. Que esté muy bien, profesor, que descanse. Saludos a todas y a todas.